Osvaldo Ramos Murcia me dice que en zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento del Bolívar, había una hacienda grandísima, la más grande de la región. Y ahí había un tipo llamado Bartolo, que era el mayordomo, que era el mayoral de la finca, y era el tipo, el hombre de confianza del dueño. El dueño, un hombre desprendido, sin familia, que le había tomado algo de cariño al mayoral, pero lo trataba como un animal prácticamente. Demoraba casi semanas dándole la vuelta a la finca a caballo, revisando de que las cercas, que los potreros estuvieran bien. Era un trabajo arduo vigilar toda esa finca con la cantidad de trabajadores y la cantidad de animales que habían allí. Pero Bartolo estaba cansado del trato del patrón, estaba cansado de ser el peón de la finca que quería que fuese de él. Un día que había salido a vigilar unos trabajos que se hacían alrededor de la finca, amarró el caballo a un árbol de roble y se acostó en medio del pastizal a dormir. Y en el medio del sueño imaginó lo que siempre había imaginado, que llegaba alguien y le regalaba una fortuna. Pero en esas despertó y concluyó de que esos sueños no se daban, no podían darse en la realidad. Pero también recordó que allá en Venezuela, en San Cristóbal, cuando fue a trabajar por allá, había una señora que era la que hacía la comida en la finca y siempre contaba historias de trabajadores que se habían vuelto ricos. Y estas historias coincidían en un pacto que ellos hacían con el diablo. En una de esas, él le preguntó, ay, ¿cómo se hace ese pacto? Y ella le explicó y él memorizó una oración, más para mamarle gallo a los otros trabajadores venezolanos que para él practicarla. Pero en ese momento recordó eso y fue a un galpón cercano, trajo una gallina, le quitó la cabeza y con la sangre hizo una rueda. Y él se puso con la gallina en la mano en medio de la rueda, hizo la oración que recordó e inmediatamente 3 de la tarde todo comenzó a oscurecer como si viniera una fuerte tormenta y en un remolino inmenso que venía, que movía los árboles, se le presentó al frente de él un señor más o menos de unos 75 años. Era un albino y con una voz fuerte, antes que él corriera lo detuvo. Bartolo, ya es tarde para huir, ya estoy aquí, ¿qué es lo que quieres? Y Bartolo, temblando, sabiendo que no había camino de regreso, le soltó la de: quiero mujeres, quiero dinero, que en la medida que se acabe regrese en mayor cantidad. Quiero salud, quiero tierras, quiero ganado, quiero respeto, eso quiero. Y el hombre le dijo, ya lo tienes. Desde el momento que me invocaste, lo tienes. Pero en 30 años, en este mismo sitio, estaré yo, esperándote. Bartolo desestimó las palabras y tomó su caballo y regresó a la casa principal de la finca. Cuando llegó, estaba el remolino de gente alrededor de ella. El patrón había muerto. La única cabeza visible que quedaba en esa finca era Bartolo, el más cercano al patrón. Esperó durante un mes que llegaran los familiares, estos nunca aparecieron. Entonces comenzó a dar órdenes en la finca y en la medida que daba órdenes y el tiempo pasaba, la gente comenzó a olvidarse del patrón y a reconocer a Bartolo como el amo y señor de la hacienda. Y llegaron mujeres, y llegó más ganado, y llegaron más tierras, y llegó más dinero. Pero el tiempo fue implacable, comenzó a pasar y a pasar y a pasar hasta que Bartolo supo un día antes de que había llegado la hora. Y tomó su caballo y trató de huir de su propia finca. Eran extensiones y extensiones de tierra que no le permitían salir de ella. Y como algo misterioso, andaba en círculos que pasaba siempre por el mismo lugar. Pero en ese instante, a la misma hora de hace 30 años, todo se volvió oscuro y volvió la misma brisa y volvió el mismo remolino y volvió el mismo hombre, el mismo albino. Y le dijo, aquí estoy, pero no es el sitio, protestó Bartolo. Y él le dijo, sí lo es. Lo que pasa es que tú talaste los árboles que habían aquí e hiciste este potrero. El que vio a Bartolo por última vez fue un jornalero que estaba en ese potrero y lo vio hablando con un hombre albino. Se fueron a caballo en dirección al norte, manifestó el jornalero. Oye, si tú crees en estas historias, si te parecen fascinantes, si te parecen interesantes, si si viviste en pueblos, si viviste con un abuelo que te las contaba, es hora
de que estas historias trasciendan a los libros y se mantengan como un legado en el tiempo, nosotros estamos proponiendo un libro que se llama Entre el incienso y el azufre. Ya sabes, me aporta 50.000 pesos en preventa. Cuando salga el libro, yo te entrego 2 ejemplares. Si estás de acuerdo, escríbeme aquí a este WhatsApp o si no, al sistema de mensajes de la plataforma por donde me observas. Ya sabes, esta es la historia y Vladi te la ha contado.